¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos una semana más en Periodista 360. Falta un poco más de un mes para las elecciones, por lo menos para la elección en primera vuelta. ¿Habrá nada más que primera vuelta o habrá segunda vuelta? Una de las grandes incógnitas. Hay encuestas que dicen una cosa, encuestas que dicen otra. Vamos a hablar a fondo con alguien que está muy metido en la campaña, porque es el jefe de campaña de Daniel Scioli, Jorge Tellerman, uno de los colaboradores más cercanos a Scioli, que lo conoce y sabe perfectamente bien cómo están las cosas ahora en el sciolismo. Después, incluso de un arranque un poco gris, después del viaje a Italia, de las elecciones a Tucumán y de algunas cosas, pero parece que empieza a despejarse el panorama. Vamos a hablar con Jorge Tellerman de este tema. Antes de la presentación, 2 segundos, quería decir algo. Ayer la presidenta en cadena nacional se horrorizó, casi lloró, hablando de lo que pasaba en Europa con los refugiados. Se horrorizó por lo que espantó al mundo, que fue la fotografía de ese chiquito muerto en la costa de Turquía. Ni una palabra para el muerto de la comunidad QOM, para ese chico de 14 años que murió desnutrido pesando 11 kilos. Ni una palabra, no digo ni una lágrima, ni una palabra. Presidenta, si usted quiere saber lo que pasa en el Chaco, hay 2 cosas que no tiene que hacer. No tiene que mirar los números del INDEC, que dicen que hay 0% de desocupación en Resistencia y 1,4% de indigencia en el Chaco. No tiene que mirar esos números. Y hay otra cosa que no tiene que hacer seguro. No lo llame a Capitanich. Capitanich le miente con el Chaco. No lo llame a Capitanich. Le miente Capitanich con los datos del Chaco. Si quiere saber qué pasa en la provincia del Chaco, reciba a los representantes de la comunidad QOM que están acampando en la 9 de julio hace mucho tiempo pidiéndole una reunión. Ellos le van a contar lo que pasa en la provincia del Chaco. La presentación. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es claro. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. El cobro indebido es un ilícito. Pongámosle un freno. IOMA, Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Bueno, Jorge Tellerman, gracias por venir. Al contrario, un placer. Jorge Tellerman, jefe de campaña de Daniel Scioli, digamos, con Jorge nos conocemos hace mucho tiempo, así que es un gusto que esté acá. Pero vamos a hablar concretamente de campaña y de política, que tiene que ver con un Scioli que me parece está saliendo de una piña que había recibido en la primera semana, que fue la cuestión del viaje, llegar una patinada, haber ido a Italia, pero volver a recomponerse, atender el tema de la inundación, porque no se terminó rápido el drama Es que de para la mí, inundación. obviamente, mi interpretación es otra de Fernando. Yo creo que sí. ¿No fue una piña? No, fueron semanas duras, pero por algo que recién vos mismos comentabas, porque a todos nos preocupa, porque hasta el 10 de diciembre gobernamos la provincia de Buenos Aires, luego, si Dios quiere, y el pueblo acompaña como todo indica que lo está haciendo, tocará la nación, pero no lo ponemos en términos de qué mal momento para la campaña, lo ponemos en un momento que fue muy doloroso, porque las inundaciones, estas inundaciones que hoy mismo, mientras nosotros hablamos, están azotando otras latitudes, de un cambio climático que ya no es una amenaza para el futuro, sino es una realidad. Es una inundación que afectó, afortunadamente, no ha sido una catástrofe en términos humanos, aunque hubo que lamentar víctimas, pero por cuestiones accidentales, no por la inundación propiamente dicha, pero sí
afectó la vida de decenas de miles de hermanas y hermanos en la provincia de Buenos Aires, no solo en la provincia de Buenos Aires, pero que lo que a nosotros nos toca, y hubo que trabajar muy arduo. Entonces yo diría, ojalá que nunca, si bien es importante la vocación de poder y querer ganar una elección, ojalá que nunca nos gane el cinismo, que nos haga preocuparnos por una situación porque eventualmente te puede restar un punto y no dolernos por una situación que la pobre gente que sufría la inundación necesitaba y creo que era. Y lo Más tuvo, allá del momento. Tuvo un Estado que hizo todo lo posible para mitigar las consecuencias tremendas que tuvo una inundación. Jorge, ahí hay una cosa, ¿no?, que se plantea claramente, que es hasta qué punto se hicieron o no se hicieron obras que podrían haber paliado, no evitado, pero paliado el tema de la inundación. Tenés a la oposición que te marca todo lo que no se gastó y se podría haber gastado, todo lo que se podría haber hecho y no se hizo, y tenés al oficialismo que te dice todo lo bien que hizo y gracias a todo lo bien que hizo no fue peor la inundación. En el medio debe haber una verdad. La verdad, y está ahí para contrastar con números y quien lo quiera ver, es que efectivamente somos los primeros en reconocer que hay mucho por hacer. La provincia de Buenos Aires es casi el 40% del territorio, de la actividad económica y de la población de la Argentina. Tiene una diversidad y una complejidad enorme, hay mucho por hacer, pero también es mucho lo que se hizo y sin duda, nuevamente, somos los primeros en decir, en medio de esa situación tan tremenda, no vamos a ponernos a hablar de lo que hicimos, porque hay que estar al lado de los que están sufriendo esta inundación y llevarles tranquilidad, recursos económicos, créditos, una vivienda temporaria como se hizo en las zonas evacuadas. Pero afortunadamente que hubo las obras, por ejemplo, en Arroyo el Gato, que permitieron que en otras épocas, y lo vimos trágicamente, cómo se inundó La Plata en otro momento, con lluvias menores aunque esta, y hoy afortunadamente, no pasó. Afortunadamente por las obras que se hicieron en muchísimos lagos, o el río Luján que desbordó, que hubiera desbordado mucho más si no se hubiese hecho y se sigue haciendo el trabajo de desmonte. Pero ustedes lo conocen a Daniel Scioli, en medio de una situación de dolor, nunca va a ponerse, por eso digo, ojalá que nunca, y yo estoy seguro, es una pregunta retórica que me hago a mí mismo, sé que nunca ni a Scioli ni a quienes lo acompañamos nos ganará el cinismo de decir, no, mire que hice mucho, cuando alguien está sufriendo. Cuando alguien está sufriendo hay que estar ahí, al lado, ayudándolo, y después dar el debate que ojalá se haga lo más racional posible y no de golpes bajos, por eso tampoco nos gusta aquellos que preocupan por las inundaciones y se ponen botas el día de la lluvia. No salimos a contestar eso porque hay que trabajar. Cuando alguien la está pasando mal, el Estado tiene la obligación, y creemos que lo hacemos siempre, Daniel Scioli en eso es un campeón, cuando alguien solo o una multitud la está pasando mal, lo tienen ahí al lado. Jorge, ¿restó energía de campaña esto de tener que prestar atención hubo que ponerle...? Me parece, Fernando, que cuando gobernás, realmente no te haces esas preguntas. Cuando gobernás, atendés tus obligaciones. Yo creo que los bonaerenses, pero todos los argentinos, también en una situación tan dura como esa, ven los quilates que tiene quien se presenta para el más alto de los honores, que es gobernar un país. Y dicen, este hombre que está allí, en una circunstancia dura, una inundación, unas lluvias de las características que tuvimos y que lamentablemente estamos teniendo, porque esa es la otra cosa que también necesitamos trabajar, que es la toma de conciencia sobre un mundo que cambió. Nuevamente, mientras nosotros hablamos, un tifón acaba de barrer un pueblo en Japón, las inundaciones que hay en Italia, no hay antecedentes de lo que está pasando. No se terminó nuestra época de lluvia, estamos trabajando muy arduamente, en ese sentido llevamos tranquilidad a la población. ¿Ustedes creen que puede haber de vuelta? Están diciéndolo los meteorólogos. Estamos en una época donde efectivamente ya llovió muchísimo más de la media de cualquier año desde que se tenga memoria, pero también de la otra cara ven el temple y la capacidad que tiene un gobernante enfrentando una crisis. Yo creo que si hay algo que le ha permitido a Daniel Scioli, después de más de 20 años de vida pública, pero 8 de esos 20 en la provincia de Buenos Aires, el territorio más complejo que tiene la Argentina para gobernar, que en estos 8 años vieron a alguien que, no que todo fue fantástico, hizo muchas cosas, pero también cuando hubo un problema, allí estuvo, lo enfrentó, lo resolvió,
Yo creo que eso también es importante. En lo que queda de campaña, ¿cuál es el mensaje que quiere llevar Daniel Scioli? Digamos, Daniel Scioli la estrategia es, digamos, tratar de convencer de qué. Usted lo ve, nosotros no entramos nunca ni en campañas sucias, ni golpes bajos, ni en desmerecer al adversario, sino decir nosotros qué haremos. Estamos convencidos que el hombre que puede garantizar que tu trabajo no solamente se mantenga, sino que podemos tomar el compromiso como lo está haciendo, que tu trabajo se mantenga, pero que el salario que estás cobrando tenga cada vez mayor capacidad de compra, que la industria nacional siga fortalecida de manera tal que garantice el trabajo de los argentinos, pero también genere condiciones de exportación por competitividad cada vez mayores. Digo, la persona que va a cuidar el trabajo, que va a cuidar que ese trabajo esté bien remunerado, que la industria nacional no sea barrida por ninguna ola de producciones extranjeras que son pan para hoy y hambre para mañana, porque sabemos cómo termina eso, aperturas indiscriminadas que terminan con crisis de desocupación, bajos salarios, o los ajustes que otros promueven diciendo que si ajustamos la economía, el día de mañana derramará y los que la pasan mal la van a pasar bien. Sabemos que eso no es así. Vienen prometiendo que va de derramar hace el décadas. El derrame siempre cae para el lado de los ricos. Entonces me parece que estos 40 días, como bien decías, que faltan, verán a un Scioli hablando con los trabajadores, con los empresarios nacionales, con los representantes de la ciencia y la tecnología, que son los grandes convocados a agregarle valor al trabajo. La Argentina tiene una cantera de talentos formidable en el campo de la ciencia y la tecnología para agregarle valor a los productos que hacemos en los agroalimentos o en la producción de contenidos culturales, que hoy no es una cuestión de entretenimiento. Hoy es la tercera economía o cuarta economía mundial, es aquello que produce las llamadas industrias culturales. Y Argentina tiene una gran ventaja y una gran posibilidad. Vos lo sabés muy bien, pues es un tema que te interesa mucho. Ahí tenés un presidente que va a salir con la mochila a buscar las inversiones al mundo donde haya que buscarlas, no se va a quedar. Y va a venir acá a hay una calentar cosa que me trabajo. mete duda de Scioli. ¿Qué? ¿El candidato es Scioli o es efectivamente el proyecto? Se ha dicho ¿Scioli cree que el modelo tiene que ser intocable, intacto y llevarlo así, ponerlo, como se lo da el kirchnerismo, o tiene que hacer No correcciones? interpreto, repito lo que dice Daniel Scioli siempre. Daniel Scioli es el garante de que las buenas cosas y los cimientos de estos años se mantengan. Aquellos que nos han Pero hay una permitido... diferencia con el kirchnerismo. El kirchnerismo cree que todo está bien. Aquellas cosas que haya que profundizar se profundicen y aquellas cosas que haya que cambiar, estimado Fernando, se cambian. Pero cambiar no es ni una herejía, ni decir esto está mal, sino el mundo cambia. Una cosa es cuando tus commodities, es decir, lo que vos producís, valen X en el mundo, y otra cosa es cuando los productos que vos producís ya no valen X, sino X sobre 2, o un poco menos. Cambia la ecuación. Cambia la ecuación. Gobernar es adecuar las herramientas. Las herramientas no son el canon, no son la religión. La religión o el canon en una política es a quién defiendo. Ahí sí, eso no se cambia. Recibió un apoyo... Defendemos los trabajadores, el empresariado nacional, y las herramientas que haya que usar son buenas estas. Si hay que cambiarlas, se cambian y no hay ningún problema en hacerlo. Recibió un apoyo fuerte de Lula, ¿no? Sí. En las últimas horas. Tampoco es el mejor Lula de toda su historia, ni un Brasil impoluto y con la mejor imagen en toda la historia. Digamos, golpeado por la corrupción, con una presidenta que tiene una imagen muy caída, con Lula que se dicen que apura ese desgaste de Dilma, bueno, todas estas internas. Igual sirve Lula es un líder muy querido. No, y lo está diciendo. tiene una imagen increíble. Una imagen altísima, aún dentro de Brasil, más allá de las situaciones que está viviendo Brasil, que ojalá la supere porque por una cuestión de solidaridad con el pueblo brasileño, pero también que a Brasil le vaya bien, para nosotros es muy importante. Hasta por interés que le vaya bien. Es muy bien. importante, así que por solidaridad con el pueblo tan querido brasileño, pero también porque para la Argentina es muy importante, como también es importante, y ayer lo decía Lula, es muy importante para Brasil que a la Argentina le vaya bien. Y me parece que no es un asunto menor que los líderes regionales, Lula ayer, hoy Mujica, Tabaré también, Bachelet, Evo Morales dentro de unos días, estén expresando como expresan de una manera muy respetuosa su cercanía y deseo que sea Scioli el próximo presidente. La Argentina tiene en la integración regional y en el fortalecimiento de sus vínculos regionales una de las claves para su desarrollo futuro.
Me parece muy importante que le tenemos que prestar atención a los grandes líderes como Lula, cuando ya no alguien dice que dice, sino que viene acá y frente a las cámaras de televisión dice, yo quiero que este hombre, Daniel Scioli, sea el próximo presidente, y no lo dice metiéndose en los asuntos internos argentinos. Dice, porque alguien como él garantiza un buen futuro para la región. Jorge, ¿vos pensás una relación en paz con Zanini vicepresidente? Sin duda. Si es el Buda, como a veces lo bromean, ha hecho de las relaciones personales una de sus, o le viene dado, esas cosas por ahí son dones que te vienen dados. Muchas personas entran a la relación con él con ciertas desconfianzas, bueno, digamos con nombre y apellido. Alguien que hoy tiene una relación formidable como Gabriel Mariotto. No olvidamos que al principio hubo un cierto ripio y de ambos lados, con madurez, inteligencia y responsabilidad de gobernante, que es lo esencial, dijeron, a ver, esas diferencias que tenemos son menores al lado de las responsabilidades que tenemos. Pero además, conociéndonos, como pasó, seguramente esas diferencias no son tales. Si hay alguien que sabe ejercer el poder, es Daniel Scioli. Nuevamente, no tenemos que inventar cosas. Miren hoy el gobierno. El gobierno, estos 8 años, estos 2 periodos de gobierno en la provincia de Buenos Aires, cada uno de sus colaboradores, desde los ministros hasta el último secretario director de un área política, los ha designado Scioli. Sus colaboradores, su gente de confianza, sus asesores para ejecutar las políticas, las designa Daniel Scioli a partir del 10 de diciembre. Y además las instituciones argentinas son muy claras en eso, es un sistema muy presidencialista, pero además por convicción, quien va a manejar con total respeto, pero con total autoridad, el poder en la Argentina, él será Daniel Scioli. Lo último, el adversario electoral hoy, ¿quién es? ¿Macri, que está más cerca del balotaje con Scioli, o Massa, que es el que le tabica el voto y lo que no le permite crecer mucho Fernando, más? Hoy ya lo que veníamos diciendo se nota cada vez más claro. Acá hay 2 modelos en pugna. Uno, el que digo recién, que representa a Daniel Scioli, Trabajo Nacional, una mirada hacia todos, pero con mucha atención hacia los más humildes y los trabajadores. Y del otro lado, una visión que respetuosamente nosotros nos compartimos, que dice hay que subir las tarifas de los servicios, o hay que ir rápido a negociar con los fondos buitre, o yo no estoy... Bueno, nuevamente, no es campaña sucia, lo acaban de decir dirigentes importantísimos del PRO y el mismo Mauricio Macri. Yo votaría en contra de la asignación universal por hijo, o en su momento votaron en contra de YPF. Ese tipo de cosas son las que confrontan, y quienes encarnan esos proyectos de país son de un lado Daniel Scioli y del otro Mauricio Macri, de una manera cada vez más clara. Jorge Telerman, gracias por la visita. Después de la pausa vamos a estar con Javier Martínez, el candidato a intendente en Pergamino del PRO. Nos vamos a alejar un poquito de la General Paz, nos vamos a quedar en la provincia de Buenos Aires, pero para ver cómo está la realidad en el interior de la provincia. Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? Las tiro. No, si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte como mami, como aliado, como amante, como seas vos. Es bueno tenerte. Mi maestra, mi perro, mi vecino y mi doctor. ¿Por qué no? Es bueno tenerte aquí donde estoy. En Zapala, en La Quiaca, el fin del mundo, o en Chascomús, o en cada ciudad, o en cada rincón. Es bueno tenerte siempre. Es bueno tenerte siempre. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. ¿Moscardelli
¿Probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Sí, igual hablamos. Bueno, Javier Martínez es candidato del PRO. Gracias por venir, Javier. Candidato del PRO, decía bien, en Pergamino. Ganó la interna de Cambiemos, ¿no? Pero a su vez la fuerza Cambiemos quedó arriba de Frente para la Victoria en Pergamino. Bueno, antes que todo, gracias por invitarme. Sí, Cambiemos, en realidad en la interna última hemos tenido una elección muy importante. Las sumatorias del PRO, la UCR, el ARI, sumó el 51-57% en Pergamino contra un 27% del Frente para la Victoria. En realidad la performance de Cambiemos fue muy interesante en Pergamino. O sea, claramente de repetir, estamos hablando con el futuro intendente. Trabajamos para eso y esperando que la sociedad pergaminense nos dé un voto de confianza. Yo provengo de una dirigencia deportiva, hace 100 días más o menos que estoy caminando en la política, vengo de ser presidente del Club Douglas High. Y en realidad nos ha ido muy bien y estamos muy satisfechos, muy contentos de la confianza que nos dio la gente en las PASO y consideramos que también nos va a dar el voto de confianza a la general. ¿Qué es en Pergamino lo que más se está pidiendo a la gente hoy? ¿Qué es lo que más necesita? ¿Cuáles son las falencias de Pergamino? En realidad es una ciudad muy vinculada al agro y por ende a la agroindustria y todo lo que golpea el agro nos golpea como pergaminenses, ¿no? O sea que las políticas nacionales referidas al agro, todo lo que tiene que ver con la política generada por los ROEs, la política generada con los abusivos derechos de exportación, con esa presión impositiva directa tan elevada y lo que nos resta capacidad de generar riqueza socialmente dentro de nuestra economía regional, ¿no? Se resiente mucho una ciudad vinculada a la agroindustria, se resienten los que en algún momento intentaron producir sembradoras para enviar al exterior o los que en algún momento aplicaron una biotecnología especial pensando que el campo este año iba a generar 140 millones de toneladas y en realidad vamos a generar 100, pensando que íbamos a generar una siembra de maíz distinta teniendo en cuenta la protección de los suelos y notamos ahora que vendimos el 50% de las semillas. Sabemos que lo que estimulamos para las cosechas de este año se viene perdiendo y eso indudablemente repercute mucho en la economía regional. Eso de la órbita nacional, ¿no? Sí. Desde la provincial lo que nos resentimos mucho es con el tema de los servicios. Pergamino es una ciudad que si yo te invito hoy a ir, primero vamos a elegir por qué ruta llegamos. La autovía 8 está cortada, si vamos por Salto tenemos problema con la 32. Había gente que acostumbraba a ir por la 9, pero el cruce de San Pedro a Arrecife está muy deteriorado. En realidad las obras que tienen que ver con la gestión Scioli en la provincia están muy olvidadas. Y hace un par de días, como cada vez que recibimos 100, 150 milímetros, sufrimos realmente por el miedo que a la gente le genera nuevamente las inundaciones. Recordamos que en el año 95 sufrimos la peor de la historia, tuvimos 7.000 evacuados. Ya pasaron 20 años, hicimos el 10% de las obras. Tan negativa es esa repercusión de esa obra en Pergamino que no se hizo que una entidad de seguimiento que se llama la COSOPER recurrió a la justicia. Llegó hasta la Suprema Corte que emitió un veredicto favorable y aún así hoy no hemos logrado hacer esa obra tan necesaria. Recién estaba Jorge Tellerman en el bloque anterior. Hablabas de las supuestas bondades de un Scioli presidente futuro probable. ¿Cuáles son las bondades que deja Scioli gobernador después de 2 mandatos? ¿Deja algo? En mi zona, según datos estadísticos de la Corte, en los últimos 4 años aumentó el delito en un 37.5%. Y en los últimos 2 años el delito vinculado al narcotráfico creció el 12.5%. Te cuento que el día de las elecciones recorrí 15 escuelas de Pergamino, 13 de ellas se llovían. En la gran mayoría buscamos los bancos que no se movían para poner la boleta. Digamos que si tenemos que hablar de seguridad y vemos el móvil que usa la DDI para hacer las investigaciones, uso una Chevrolet Loop que debe tener 15 años y la gente que trabaja, con el cual tengo relación por mi profesión, la fiscalía que trabaja en la lucha contra el narcotráfico en Pergamino, no tenemos justicia federal, pero tenemos una fiscalía que trabaja en la transacción menor, ¿no? Sí. A veces manifiesta que llegan las órdenes
de allanamiento de la justicia federal y cuesta tener un sistema útil para imprimir una orden de allanamiento. Digamos, nosotros como pergaminenses, no sé si puedo conocer lo que va a dejar la gestión Scioli en el resto de la provincia, pero lo que sí te puedo asegurar que en Pergamino va a dejar muy, pero muy poco. Un desastre. Muy poco. Ahora, ¿tiene que ver eso por el color político del intendente? Creo que no debería tener que ver. No debería, pero se nota, digamos, hubo favoritismos o no, de acuerdo al... Yo creo que, así por será ejemplo, peronista radical o de otra fuerza. La obra de la inundación, sí, que tiene que ver con una contención de represas arriba, no solamente nos iba a beneficiar a los pergaminenses, porque en ese cauce después está Arrecife, y Arrecife tiene un intendente afín como Belinaga, que es afín al gobernador, y aún así las obras no se han hecho. La ruta que nos une con Salto, el intendente de Salto es del mismo signo del gobernador y tampoco se han hecho. Yo me parece que no tiene que ver mucho con eso, lo que sí tiene que ver es con realmente con una falta de gestión bastante aguda, que es lo que se nota precisamente en el interior provincial, ¿no? En Pergamino sobre todo. Si les toca gobernar el Estado municipal de Pergamino, ¿qué es lo primero que van a tratar de hacer para tratar de revertir algo que necesiten ya los habitantes de Pergamino? Seguramente hay un compromiso tomado por la gestión, eventual gestión y con nosotros realmente con mucha confianza de que sea la gestión de Mauricio Macri. Durante los primeros 4 años hemos podido decirle al pergaminense y comprometernos ante ellos que la autovía 8, que es una obra soñada, la inauguramos 4 veces desde el año 2003 hasta ahora. Es una obra que la vamos a concluir en los primeros 4 años. ¿Qué significa que la inauguraron 4 veces? Se relanzó en 4 oportunidades, desde los ministerios se han ido reinaugurando de planificación, especialmente tramos que pasa el tiempo y no están hechos. No hay un solo tramo hoy permitible en la autovía a que podamos circular por doble mano como estaba estipulado. Pero eso va a depender del gobierno nacional, ¿no? Seguramente. Es una gestión, te estoy diciendo, que es un compromiso que ha tomado Mauricio Macri con Pergamino, Arrecife, San Antonio de Areco, con toda esa autovía, para decir, bueno, los primeros 4 años de gestión vamos a terminar esta autovía tan necesaria para la zona. Aparte, fíjate que nos une con el puerto, nos une con la gran urbe, y nosotros en Pergamino que tenemos esa esperanza de tener algún polo agroindustrial muy importante. Fíjate que somos productores de maíz. Nuestra idea es que dejemos de exportar el maíz como tal. Ese grano tiene que ser convertido a carne, esa carne tiene que ser procesada en un frigorífico. En esa cadena vamos a darle un montón de trabajo a muchos pergaminenses que hoy están quedando sin trabajo. Sin depender de un gobierno nacional, sea Scioli, sea Macri o el que llegue, desde Pergamino, ¿qué se puede hacer concreto para habitantes de Pergamino? Obra de infraestructura que tienen que ver con la obra pública social que se está ejecutando en una ciudad que más allá de las contrariedades con la política provincial, ha sabido ejecutar su obra pública social, y tenemos hoy el 85% de la ciudad cubierta con las obras de cloacas, el 96% de la ciudad cubierta con las obras de redes de agua potable. Tenemos alguna problemática con los servicios de los pueblos. Pergamino más 12 pueblos que conforman el partido. Ahí vamos a necesitar una inversión mayor con el tema de cloaca que tiene que ver con el SPAR, o sea que hay créditos que se han gestionado, algunos se han cerrado el círculo documental y después no se han podido gestionar con respecto, no han aparecido los fondos concretamente. Hay para hacer. Hay para hacer mucho, hay para ampliar un parque industrial que prácticamente están los suelos para ampliarlo, hay mucho para trabajar desde el punto de vista de urbanización. Hoy Pergamino tiene algunos... Hay un montón para hacer, pero se nos terminó el tiempo del programa. bueno. O sea, probablemente lo hablemos ya como intendente, si es que repite la elección, ¿no? Bueno, te agradezco. Javier Martínez, gracias por la visita. Gracias a vos. Nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene, a las 10 de la noche, pero sigan conectados con Periodista 360. Fue una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.